Bienvenidas y bienvenidos, maestras y maestros, a esta nueva sesión de los diplomados para colectivos docentes que está ofreciendo el Instituto de Educación de Aguascalientes. Estas primeras sesiones, que ya se refieren en particular al área de ciencias naturales, comienzan con dos en las que veremos cuestiones generales sobre el enfoque que se recomienda utilizar para la enseñanza de las ciencias naturales en primaria, de manera general. Después van a venir sesiones en donde vamos a ir viendo temas particulares para distintos momentos, distintos grados, etc. Pero estas primeras sesiones tienen un carácter general. Y comenzaremos con una cuestión que puede parecer un poco lejana, pero que es muy importante, que es la idea que se tiene sobre qué es la ciencia. En los cuestionarios que se han aplicado al respecto, vamos a ver un poquito las ideas que ustedes mismos tienen al respecto, pero vamos aquí a comenzar esta exposición diciendo que hay normalmente, o se pueden caracterizar las posturas sobre la ciencia poniendo dos posturas extremas, y luego vamos a ver una postura intermedia como más adecuada. Una de las dos posturas extremas, la primera que presentamos aquí, es una imagen positiva de la ciencia, de hecho propia de aquella corriente filosófica que se llamó positivismo, que ve a la ciencia como algo perfecto, como lo máximo, como unos conocimientos que una vez que se alcanzan son de una vez para siempre insuperables, perfectos, y que eso se consigue gracias a un método particular, el método científico, cuyo uso garantizaría tener ese tipo de resultados. Asociada con esta visión positiva está una visión de los científicos como personas superiores a las demás, especialmente inteligentes, listas, y que tendrían mayor capacidad que la gente común y corriente para tomar decisiones. Frente a esta visión positiva extrema, tenemos una visión negativa extrema que actualmente tiene mucha fuerza, está muy presente en muchos ambientes, y es una idea de que la ciencia, por una parte, no tendría nada de superior con respecto a otros tipos de conocimiento, sino que es igual que el conocimiento, por ejemplo, el conocimiento de un médico con la mejor formación no es superior al de un curandero, o el de un superespecialista en cuestiones agronómicas no sería superior al de cualquier campesino. Y por otro lado, esa visión negativa también tiene un componente de cómo se ve a los científicos, que en este caso se ven como seres raros, excéntricos, locos y además peligrosos. Esa imagen del científico desquiciado que quiere dominar el mundo y que tiene armas poderosísimas y manipula todo y controla. Entonces son estas dos posturas extremas, la visión positiva del positivismo desde el siglo XIX y sobre todo buena parte del siglo XX predominó, y luego ya en la segunda mitad del siglo XX y hasta nuestros días se ha extendido muchísimo esta visión opuesta, negativa. Entre las dos vamos a proponer como más adecuada una postura intermedia que nos dice que el conocimiento científico es mejor que el conocimiento de sentido común o que el conocimiento de las pseudociencias en lo que se refiere a la explicación del mundo, de los fenómenos naturales. Que el conocimiento científico se distingue de otros conocimientos porque avanza a una velocidad muy superior, avanza muy rápido y tiene unos impactos fortísimos. Por otro lado, esta visión intermedia nos dice que eso no se consigue gracias a un método misterioso,
mágico, poderosísimo, el método científico, que sería una especie de receta que se puede aplicar en cualquier caso y que siempre daría unos resultados extraordinarios. Y por otro lado, que en cambio ese conocimiento superior es el resultado de un esfuerzo muy fuerte, muy prolongado, de observación muy cuidadosa, orientada por preguntas precisas, en fin. Entonces, se reconoce que el conocimiento de la ciencia no es perfecto, que no es de una vez por todas, que cuando se avanza a algo, después puede venir otro avance que desarrolle más, que perfeccione, que ajuste cosas. Pero ciertamente que es superior al conocimiento del sentido común o pseudocientífico. Y por otro lado, que ese conocimiento no está exento de la influencia del entorno, del contexto en el que trabajan los investigadores y de las posturas políticas, ideológicas que tengan. A partir de esto, seguimos un poquito diciendo que esa opinión de que el conocimiento de la ciencia es superior a otros no es simplemente porque a uno le parezca así por gusto, sino que se llega a esa conclusión viendo los resultados. Si comparamos, por ejemplo, la medicina científica con las medicinas tradicionales, las medicinas tradicionales tienen milenios y durante milenios no redujeron la tasa de mortalidad en el mundo, de tal manera que la población casi no aumentaba. Pasaron milenios en que la población se mantenía muy estable. Y en cambio, con los avances modernos, con los avances científicos, la mortalidad se redujo de una manera impresionante, lo cual se tradujo en un incremento también impresionante de la población. El impacto de la medicina científica es extraordinario. Si vemos otro campo, el campo de la agronomía, la agricultura se inventó en el Neolítico hace 10.000 años, un poco más, pero durante milenios, con las técnicas tradicionales, la productividad del campo era más o menos igual. Y en cambio, con los avances científicos, con las semillas mejoradas, con las modificaciones genéticas, la productividad del campo ha aumentado enormemente. La revolución verde de los años 70 del siglo pasado, en lo que por cierto influyó muchísimo el trabajo hecho en Sinaloa por el premio Nobel que ganó gracias a esto, Norman Borlaug, hace que actualmente se pueda alimentar a más de 7.000 millones de habitantes, mientras que con las técnicas tradicionales sería imposible, habría hambrunas, no se podría soportar una población de ese tamaño. 1.000 millones de habitantes, que eran los que había a finales del siglo XIX, eran ya muchísimos, y en cambio ahora hay más de 7.000 y pueden ser alimentados con la agronomía moderna. Hay hambrunas todavía, pero no es porque no haya alimentos, que se desperdician muchos, sino porque están mal distribuidos. Si pensamos en los avances de la bioquímica, de la electrónica, el DNA, tantas cosas impresionantes gracias a la ciencia. La astronomía, pensemos, la astronomía actual tiene unos avances impresionantes, mientras que la astrología actual está al mismo nivel que estaba en Babilonia hace 5.000 años. La ciencia, pues, avanza muy rápido, pero además corrige sus deficiencias y va corrigiendo lo que estaba mal y avanzando. Entonces, hay un fundamento muy sólido para sostener que los conocimientos de las ciencias modernas sí son evidentemente superiores a los conocimientos no científicos. Y sin embargo, todavía mucha gente le sigue creyendo a los horóscopos, sigue yendo a curarse con charlatanes, y todavía hay quienes piensan que el Sol gira alrededor de la Tierra. Así es, pero la postura que se sostiene en este curso, que sostiene todo el currículo, que sostiene todo el enfoque moderno de la enseñanza de las ciencias, es la convicción de que las ciencias, aunque no son perfectas, sí son superiores a otros tipos de conocimiento,
Insisto en lo que tiene que ver con el conocimiento de los fenómenos naturales. Ya he referido al impacto de la ciencia, ya los he mencionado, es impresionante, pero por otro lado, las ciencias no son neutrales en el sentido de que lo que hacen y las consecuencias que tienen, por supuesto que son cuestiones que tienen una dimensión ética y política innegable, y que los científicos, por el hecho de ser científicos, no pueden pretender ser más competentes que los demás ciudadanos en cuanto a lo ético o lo político. En cuanto a los científicos, sí, obviamente, pues ya son especialistas en eso, saben más que los ciudadanos comunes y corrientes de su especialidad, pero no necesariamente sus posturas éticas o políticas son mejores. En ese aspecto no tienen ninguna superioridad ni por qué defenderla. Por eso es muy importante la enseñanza de las ciencias en la educación básica, porque es necesario que todo ciudadano, no solo los especialistas científicos, sino todo ciudadano tenga una base de conocimientos científicos que le permita entender esas cosas en términos generales, sin el detalle que tienen los especialistas, pero de manera que le permita tener una postura informada sobre esos temas y que pueda participar en los debates que hay sobre eso para cuestiones que son de carácter político, ético. A ver si es bueno o malo que se utilicen ciertos productos que pueden deteriorar el ambiente o el uso que se dé a la energía nuclear, etcétera, etcétera. Son cuestiones que ya no son del ámbito técnico, sino que son del ámbito ético y político, y en ese ámbito los científicos no pueden pretender tener ni la última palabra ni un peso determinante, sino que todos los ciudadanos deberían de participar con información. Dicho esto, entonces vamos a pasar al siguiente punto. ¿Qué hay que enseñar sobre ciencias en la educación básica? Y entonces planteamos cuál debe ser el propósito de la enseñanza de ciencias en educación básica. Y puede haber dos: iniciar la preparación de futuros científicos o dar a los ciudadanos, a todo ciudadano, a todo futuro ciudadano, las bases de una cultura científica. Fíjense que son dos enfoques muy distintos. Tradicionalmente, los cursos que se daban, y todavía en parte tenemos esa herencia, de física, química, biología en secundaria y no se diga en preparatoria, tenían ya un enfoque de lo que va a ser el futuro ingeniero o el futuro químico, biólogo o físico. Y no es eso lo que se necesita en la educación básica. Se necesita darle a todo futuro ciudadano una base para entender esas cosas sin el detalle de los especialistas. Entonces, como dice la imagen, actualmente se considera que es muy importante que la enseñanza de ciencias empiece desde la educación básica, pero no con el propósito de ir ya formando un científico, sino de darle a todos los chicos elementos que les permitan entender los rasgos propios de la ciencia, distinguir lo que es científico de lo que es charlatanería, entender su importancia, sus aplicaciones y sus limitaciones, para que puedan participar informadamente en las discusiones al respecto. Entonces, esto es fundamental para ver qué es lo que vamos a trabajar posteriormente. Por otro lado, la enseñanza de las ciencias tiene que incluir, desde luego, conocimientos de conceptos, pero no simplemente memorizar definiciones o datos, sino ideas clave de temas fuertes. Se usa en el argot de estos temas la frase grandes ideas. Se necesita que los chicos tengan las ideas fundamentales de algunas grandes ideas sobre el mundo. Pero no bastan los conocimientos, se necesitan también otros ingredientes: habilidades procedimentales, actitudes y concepciones. Vamos a dedicar las últimas sesiones de este diplomado a ese tema en particular, pero desde ahora lo adelantamos. La enseñanza de las ciencias no es solamente enseñar algunos contenidos conceptuales,
sino también ver qué tipo de procedimientos se manejan en la ciencia para llegar a esos conocimientos, obviamente sin el detalle nuevamente de los especialistas, pero sí con una primera aproximación al tipo de procedimientos que se hacen, formas de trabajar y de razonar, actitudes favorables a la ciencia, de curiosidad, de interés, de aprecio, etc. Y concepciones sobre la ciencia y los científicos para evitar esas posturas caricaturescas a las que ya me referí. Todo, conocimientos, habilidades, actitudes y concepciones, con un nivel de complejidad adecuado para lo que va a requerir un ciudadano culto, no lo que va a requerir un científico especializado. Ahora bien, tercer elemento, ¿cómo aprenden los niños? Y cómo aprenden cuestiones de ciencias. Obviamente, los principios de la psicología cognitiva, de la pedagogía sobre cómo aprenden los niños son generales, aunque hay algunos aspectos particulares de las ciencias. Este diplomado y los de español y matemáticas también se basan en lo que dice hoy la psicopedagogía del aprendizaje. Punto fundamental, que el aprendizaje no es resultado de una acción externa sobre sujetos pasivos, sino el producto de acciones de aprendices activos. Esto es fundamental. El concepto de transmitir conocimientos, concibiendo al aprendiz como un recipiente pasivo al que se le llena de conocimientos, lo que Freire decía, la educación bancaria, como echarle a la alcancía monedas, no es adecuado, no se aprende así. Todo aprendiz, el niño o adulto, aprende construyendo sus nuevos conocimientos a partir de los que tiene. Por eso se habla de constructivismo. Los construye a partir de los conocimientos que tenía previamente. Aunque sea un niño de 6 años o de 8 años, ya tiene ciertas ideas sobre el mundo, muchas veces equivocadas, pero no se pueden ignorar, hay que partir de ellas para llegar a los conocimientos mejores. Y eso requiere del apoyo del docente, para que pueda transitar de sus ideas previas a las nuevas y para que desarrolle los conocimientos de contenidos, los de procedimientos, los de actitudes y de concepciones. Entonces, eso tiene implicaciones muy precisas para la enseñanza. Implica que el maestro tiene que retomar las concepciones previas de los niños para partir de ellas, sabiendo que ese cambio es difícil. Enseñar unos temas a fondo, no muchos, las grandes ideas de la ciencia, enseñarlas bien, de manera que el niño las entienda, en lugar de ver un montón de conocimientos superficiales. Y para enseñar bien esas grandes ideas, ejemplos, sólida base de conocimiento factual y una secuencia de progreso. O sea, esas grandes ideas hay que verlas varias veces a lo largo de la educación básica, no a la primera. Pero hay que empezar pronto, hay que empezar, de hecho se puede empezar desde preescolar. Pero cuando está el niño en preescolar no se le puede dar lo mismo que cuando va a estar en secundaria. Entonces hay que ir dando pasos cada vez más amplios para ir viendo con mayor profundidad esas grandes ideas. Por otro lado, integrar la enseñanza de procedimientos con la de contenidos. O sea, aprender haciendo ciencia, sin caer en procedimientos tipo receta. Muchas veces cuando se habla de experimentos, en realidad se están haciendo recetas mecánicas simples, muy burdas, y eso no es un experimento. Se dice en broma, ustedes lo han escuchado, que hacer agua de limón ya se ve que es un experimento. Échele tantita azúcar, échele el jugo de unos limones, échele agua, revuélvale y ya quedó. No, eso no es un experimento. Y por otro lado también desarrollar las habilidades metacognitivas de los muchachos, o sea, que ellos reflexionen sobre su propio aprendizaje. Entonces, ¿cómo enseñar ciencias? Hay estrategias generales, como las que se mencionan aquí. Está lo más tradicional, que es exposiciones y demostraciones. El maestro presenta un tema o hace una demostración. Eso no está mal, pero poquito, no hay que abusar de ello, ¿no? La enseñanza no tiene que ser fundamentalmente exposiciones y demostraciones.
fundamentalmente tiene que hacerse observaciones, experimentaciones, formular preguntas, hacer que los niños contrasten las ideas que tenían con las nuevas en un conflicto cognitivo, reflexionando sobre lo que observan, razonando, infiriendo, usando modelos, etc. Por otro lado, se habla de la enseñanza indagatoria, que se refiere a hacer investigación de una forma sencilla para que el niño vaya aprendiendo así. Esas estrategias muy generales se van a concretar en estrategias particulares que vamos a ver en distintos momentos. En particular, se recomienda a los docentes que planifiquen su enseñanza centrándose en grandes ideas, que hagan que los alumnos expresen sus ideas sobre el tema para que pueda el maestro ver qué saben o qué no saben y partir de ello, que les ayuden a dar sentido a las actividades que hagan en relación con eso, no simplemente que los pongan a hacer una cosa que les dicen haga paso A, paso B, paso C, paso D y se acabó y el niño no supo ni qué hizo, y que impulsen a que los alumnos ellos mismos generen explicaciones a partir de lo que han observado. Estas son estrategias más particulares que se recomiendan. Por otro lado, se señala que conviene que la enseñanza se organice con 3 centros: centrada en los aprendices, centrada en la evaluación formativa y centrada en comunidades. Centrada en los aprendices, en los niños, para ver que vean por qué se enseñan ciertas cosas y cómo van a detectar que ya lo aprendieron. Centrado en la evaluación formativa para que ellos vean, sean conscientes de su avance y lo que les falta para llegar al aprendizaje, y que en comunidad, que lo hagan juntos y que en la escuela haya acciones congruentes con eso. Es paradójico que se enseñe protección al ambiente y que la escuela esté llena de basura. O sea, obviamente tiene que haber congruencia en el ambiente de la escuela, en la comunidad. Para acercándonos ya al final de esta presentación, ¿cómo planear la enseñanza? Se sintetiza lo que hemos dicho hasta ahora en 3 puntos. El primero, que el propósito de la enseñanza de las ciencias en educación básica no es formar científicos, sino preparar a todos los ciudadanos para tener las bases de la ciencia. Segundo, que lo fundamental no es saberse nombres, datos, términos técnicos, sino comprender lo esencial de grandes ideas sobre la ciencia, incluyendo conocimientos, habilidades, actitudes. Y que por lo tanto hay que trabajar en profundidad pocos temas, en lugar de querer cubrir muchos superficialmente. Y que esos temas hay que irlos viendo varias veces a lo largo de la educación básica de manera cada vez más profunda. El maestro tiene que cuidar 5 puntos. El primero, que parece muy obvio, pero no lo es que él mismo tenga un conocimiento suficiente de los temas a enseñar. No el conocimiento que debe tener un científico especializado de eso, pero sí el conocimiento que debería tener cualquier ciudadano informado, cualquier persona que terminó su educación básica a los 18 años, haya o no haya hecho después una carrera universitaria. Y desgraciadamente, la inmensa mayoría de los ciudadanos, incluyendo los maestros, no tenemos ese conocimiento suficiente. Hay que caer en la cuenta de eso, y si voy a enseñar ciencias, pues tengo que ponerme al tanto y ver sobre ese tema cosas que no sé. Segundo, tener en cuenta los conocimientos previos que traen los niños. Siguiente, precisar cuáles son los aspectos nuevos que quiero que los alumnos vean, pero también precisar, fíjense en este punto, también precisar qué aspectos no quiero todavía ver. Si un mismo tema se va a ver varias veces a lo largo de la educación básica, no se va a ver siempre igual. Como ya dijimos, tiene que verse con distinta profundidad. Entonces, si yo voy a enseñar a niños de tercero de primaria, quiero decir, con estos niños quiero que aprendan esto, y esto todavía no. Esto lo veremos después, en cuarto, en quinto, en sexto, o en secundaria, o eventualmente en prepa.
porque esto todavía es demasiado complejo para los niños. Si queremos darlo todo desde un principio, no le van a entender. Y no vamos a poder graduar eso progresivamente, como se ha dicho. Entonces, el tercer punto es precisar de eso que contiene el tema, qué quiero ya ver con estos niños y qué dejo para después. Luego ya planear las estrategias para que el niño desarrolle no nomás los conocimientos de contenidos, sino también procedimentales, actitudes, concepciones, usando observación y experimentación principalmente, reflexión, discusión, y no solamente exposiciones y demostraciones. Y por último, el maestro tiene que precisar cómo va a evaluar a lo largo de todo el proceso y siempre con un enfoque formativo. Entonces, para esto vamos a proponer una herramienta a la que le decimos RECO. Los autores que la propusieron originalmente en inglés le decían CORE, porque en inglés era Content Representation. La traducción al español es representación de contenidos, RECO, representación de contenidos, que además resulta que como estas herramientas son una matriz que tiene renglones y columnas, por RECO nos dice también renglones y columnas. Son unas matrices que tienen renglones con las preguntas como las que acabamos de ver y columnas con los aspectos del tema que se quieren enseñar. Las preguntas de los renglones son, como acabamos de ver, ¿qué debo saber yo, maestro, sobre el tema que quiero enseñar? ¿Qué suelen saber los alumnos sobre el tema? ¿Qué quiero que estos alumnos de este grado aprendan de ese tema? ¿Por qué selecciono eso y qué dejo para después? ¿Qué estrategias usaré y cómo evaluaré? Entonces, estas herramientas, estos matrices, nos plantean que hay que responder esas preguntas para planificar un tema. Ustedes tienen ahora con sus materiales un documento donde se explica un poquito más ampliamente esto, y están unas matrices vacías, sin ponerles contenido, nada más para que se vea cómo sería. Para terminar, entonces, pues repetimos simplemente que una educación de buena calidad, como consideramos que es derecho de todos los niños tener, no puede dejar fuera la enseñanza de las ciencias naturales. Ya es parte del bagaje mínimo que debe tener todo ciudadano en este mundo actual y por lo tanto tiene que ser parte de la educación básica. Para ello es indispensable usar prácticas docentes bastante complejas, para las que la formación inicial en las normales no prepara suficientemente bien. Las normales, sabemos, preparan para la enseñanza, pero suelen atender fundamentalmente español y matemáticas, lo cual es razonable. Ciencias generalmente se queda bastante fuera, se le presta poca atención y es bastante frecuente que el maestro egresado de la normal no esté bien preparado para ciencias. Por eso, este diplomado en particular pues pretende apoyarles a ustedes para enriquecer su formación en este sentido, y el componente de evaluación que vamos a ir viendo en paralelo pues tiene el mismo propósito, porque como ya hemos dicho y seguiremos diciendo, evaluación y enseñanza van siempre de la mano. Esto es pues lo que creemos fundamental para entender el enfoque que le vamos a dar a la enseñanza de las ciencias en este diplomado. Con eso terminamos esta presentación. Muchas gracias.